No hay duda de que uno de los honores más grandes que se pueden hacer a un profesor universitario es el concederle la posibilidad de que se dirija a ustedes en un congreso tan importante como el que estamos iniciando en el día de hoy. Y ese honor es mucho mayor si recae en una persona que, como yo, no solo pone en duda, sino que niega que tenga méritos bastante para ello. Pero la única excusa que se encuentra en estos casos es la amistad indudable del organizador del encuentro en esta ciudad de Rosario. El honor es mayor cuando se tiene en cuenta del tema del que les voy a hablar, puesto que pretendo hacer la evolución de la asignatura que estudiamos todos, ver de dónde empieza, ver por dónde pasa, dónde se encuentra hoy y dónde, en la opinión de quienes habla, debe de continuar. Y empezando el tema, creo que todavía hoy sigue siendo un lugar común el definir el derecho procesal con referencia al proceso. Y se afirma así que el derecho procesal es o bien el conjunto de normas que regulan el proceso, o bien la ciencia jurídica que atiende al estudio del proceso. Lógicamente, en ese tipo de definiciones, la consideración fundamental se ha desplazado y lo que importa ahora es saber qué es lo que el proceso sea en esos casos. Y lo cierto entonces es que buena parte de las obras que se refieren al estudio en general se centran, empiezan, el inicio de las mismas está en el examen del proceso en ese momento. Con todo, la doctrina que sigue la orientación esta que les estoy haciendo mención se da cuenta inmediatamente de que otras realidades aparte de la del proceso son reguladas por normas que ella misma califica de procesales, y dando un salto en el vacío en su línea de argumentación, incluye dentro del derecho procesal algo más que el proceso. Ese algo más normalmente es la acción o la pretensión según el pensamiento de cada una de las personas, y sobre todo incluyen la jurisdicción y por esa vía la organización judicial y todo lo que se refiere a los titulares de la jurisdicción. De ello resulta que el derecho procesal no es ya el derecho del proceso, ni que este es el contenido único de aquel, pero la fuerza de la tradición es tal que la doctrina de que venimos haciendo mención no llega a dar el paso final y no llega a percibir que estamos en los inicios de una nueva etapa en la evolución de esta rama de la ciencia jurídica. Creemos que la falta de coherencia, de que el salto en el vacío que se produce cuando hablando del derecho procesal se incluyen materias que no están incluidas en ese término, se produce como consecuencia de que en la evolución se está todavía en una etapa y no se ha percibido que estamos en los inicios de una etapa distinta. En la evolución de la asignatura yo no puedo ahora pararme en los pasos que se han ido dando en los distintos países. Y por razones que me parecen obvias, me voy a parar única y exclusivamente en Argentina y en España. En las facultades hispánicas, y cuando hablo de hispánicas incluyo como es lógico las de España y las de Hispanoamérica en aquel momento, en los siglos XVI, XVII y XVIII no se formaban juristas para la aplicación cotidiana del derecho, sino lo que se enseñaba en ellas era casi exclusivamente derecho romano. Eso implicaba que los que salían de la universidad con el título correspondiente no podían ejercer la abogacía o la judicatura directamente, no tenían los conocimientos necesarios para ello. Y tanto era así que en el siglo XVIII hay por lo menos 2 veces en que se ordena por el Consejo de Castilla que se enseñe el derecho español, el derecho patrio, se llamaba entonces, que se enseñe en las universidades, porque su formación era exclusivamente romana en aquel momento. Esto producía, como digo, que la formación de los licenciados fuera muy deficiente a la hora de la aplicación del mismo.
Y por ejemplo, Gutiérrez de Escobar, en la audiencia de Charcas, decía a finales del siglo XVIII que la formación práctica, que el conocimiento del modo de sustanciar de los juicios era muy imperfecto, y con ironía mayor y acritud mayor sin duda, Medina y Flores en 1744 se burlaba de los que tenían un título de la universidad, diciendo que los recursos de 1500 juzgan que tienen ese nombre porque duran hasta la vida perdurable, y que los de fuerza aprenden que dimanarán de alguna violencia torpe contra el sexo débil. Esa era la formación que la universidad daba en aquel momento. De aquí, en consecuencia, que los libros de los prácticos a lo que tendían era a suplir la deficiencia de la formación que la universidad da. La práctica forense, entonces, que es el primer paso en la evolución que estoy haciendo de la asignatura, la práctica forense en aquel momento se caracterizaba por las siguientes notas. Los destinatarios de los libros de práctica forense no eran los estudiantes universitarios, sino los jueces, los escribanos, los abogados en aquel momento. De los títulos de las obras se desprende así, sin duda ninguna. Por ejemplo, Martínez habla de librería de jueces utilísima y universal, etcétera, etcétera. El Febrero, uno de los libros que más éxito tuvo sin duda en el siglo XVIII y en el siglo XIX, se llamaba originalmente librería de escribanos, es decir, se dirige a estas personas en orden. El autor de estos libros no es un profesor universitario, sino que es un práctico, personas con experiencia judicial que pretenden transmitir esa experiencia judicial que tienen. Y recuerden ustedes, por ejemplo, que Elia de Bolaños tiene relación, que no se sabe exactamente cuál fue, con la audiencia de Lima, que el conde de la Cañada, por ejemplo, es gobernador del Consejo de Castilla, que Matienzo, por ejemplo, es oidor en Charcas, etcétera, etcétera, casi todos los autores de ese. Dada la formación de los autores de práctica forense, ellos no pretenden hacer ciencia, pretenden transmitir la práctica que ellos conocen. Y tanto es así que se puede decir que pretenden transmitir la práctica de un órgano jurisdiccional concreto, el que conocen ellos, el estilo de una curia, el estilo de una curia. Lo que se desprende también, digo, incluso de los títulos de esas obras. Y así, por poner ejemplos, porque se podrían poner muchos, en la práctica universal forense de los tribunales de esta Corte, Reales Chancillerías de Valladolid, Granada y Audiencia de Sevilla, es el título de Elizondo, etcétera, etcétera, todos los prácticos de ese. Naturalmente, los autores en este sentido escriben en castellano, no en latín, que era la lengua universal, la lengua de la ciencia en ese momento. Esto produce de que los autores prácticos no tengan repercusiones en el extranjero. Yo no diré que son nacionalistas, pero lo que sí se puede decir es que el interés de su obra es un interés localizado geográficamente. La fuente principal de su información, en ese sentido, no es la ley, sino que es la práctica, y además su fuente es otros prácticos. Ellos no pretenden explicar la ley, entre otras cosas porque la ley era muy difícil saber cuál era la ley vigente en aquel momento. Desde el siglo XIII hasta el XVIII, realmente no se sabía cuál era la ley vigente en cada uno de los procesos que regulaban la materia. La práctica forense, tal como se la estoy diciendo, no era española nada más en aquel momento. En América ocurría exactamente igual, y el ejemplo de Francisco Gutiérrez de Escobar es clarísimo en ese sentido. Recuerden ustedes de que yo no voy a entrar mucho en el tema de Gutiérrez de Escobar por las razones evidentes de que Reimundín en la ciudad de Rosario en 1952 trató del tema y explicó lo que significó su obra, pero sí basta por poner un ejemplo de que se refiera a cuál era el título de la obra para ver que se conecta con esto que estoy diciendo. El título exacto era Instrucción Forense y Orden de Sustanciar y Seguir los Juicios, según el estilo de esta Real Audiencia de La Plata, escrita para los pasantes en práctica de la Real Academia Carolina, por su actual presidente, doctor Francisco Gutiérrez, abogado y relator de la expresada audiencia a quien le dice. Fíjense ustedes de que ya en el título concurren casi todas las características que les he dicho antes en ese sentido. Y por ejemplo, cuando se edita en Lima, en 1818, que es la primera edición impresa,
que se hace del libro, hace falta cambiar y en el título decir que el libro se ha acomodado a la práctica de la audiencia de Lima en aquel momento. Los prácticos, entonces, como les digo, estas pueden ser, creo, las características básicas en el desarrollo. En la primera mitad del siglo XIX se va a producir una evolución que no va a cambiar sustancialmente lo que les he dicho. Se aparece la asignatura en la universidad, cosa que no existía hasta aquel momento, y la asignatura en la universidad lo que pretende es sustituir a la pasantía y al examen para recibirse de abogado que se hacía en las audiencias, no en la universidad. A lo largo de todo el siglo XIX las características esas que he dicho se mantienen, solo que se produce una suavización de las mismas, hasta el extremo de que hay algunos de los autores, incluso de lo que les he dicho, como por ejemplo el conde de la Cañada en aquel momento, que habla de que hay que acabar con las corruptelas que la práctica ha ido introduciendo, de modo que hay ya un ataque contra lo que es la pura práctica y un deseo de acomodarse a la ley en aquel momento. Este es también, es decir, en la orientación esa de la primera mitad del siglo XIX, es también la orientación de Manuel Antonio de Castro y su prontuario de práctica forense, que se publica por primera vez en 1834 y que, como saben ustedes, recientemente dentro de lo que cabe, de lo que estamos hablando, se ha producido a la edición facsímil de su obra. La etapa segunda, la etapa del procedimentalismo, no se inicia, como es lógico, en toda la evolución del pensamiento del hombre en un momento y en una fecha determinada. Pero lo que sí se puede decir es que en España, allá a 1839, 41, 42, es cuando se empieza a hablar de procedimientos y ya no de prácticas. Y es también más o menos cuando se produce en Argentina, en donde en 1850 Miguel Esteves Saguí se produce la publicación de su tratado elemental de los procedimientos civiles en el Foro de Buenos Aires. La comprensión del cambio, de lo que ha pasado en esos pocos años, creo que exige partir de la constatación del hecho, que se desprende incluso también de los títulos de las obras, de que los procedimentalistas van a centrarse en la ley. El objeto fundamental de su estudio es el examen de la ley y la explicación de la ley en aquel momento. Por ello es por lo que se ha dicho con razón por Alcalá Zamora que el origen del procedimentalismo hay que buscarlo en Francia. La promulgación de los códigos franceses en los inicios del siglo XIX lanzó a los autores de este país a la exégesis, a la interpretación, a la explicación de lo que significaban sus códigos en aquel momento. Eso se produce, y no puedo entrar en el desarrollo del mismo por razones de tiempo, pero eso se produce evidentemente como consecuencia de un fenómeno general de hipervaloración de la ley, consecuencia de la ideología de los revolucionarios franceses, consecuencia del ataque a la jurisprudencia, a la práctica, que se produce en la Revolución Francesa, donde Robespierre, por ejemplo, llega a hablar de que la palabra jurisprudencia de los tribunales, en la acepción que tenía en el antiguo régimen, no significa nada en el nuevo y debe ser borrada de nuestra lengua, decía Robespierre. En ese contexto se entiende la hipervaloración e incluso se ha llegado a hablar de la deificación de la ley. Y por lo tanto los procedimentalistas, siguiendo con la corriente esta, se van a centrar en la exégesis. Su objeto, el objeto que estudian es la ley en este momento. Partiendo de ese esquema, entonces el procedimentalismo se recibe en Alemania, en Italia, en España y Argentina más o menos al mismo tiempo. Y también con el fenómeno del cambio de denominación de la asignatura en las universidades y con el inicio de la aparición de obras que empiezan a hablar de procedimiento, con la publicación de legislación muy importante en aquel momento. En España, porque se inicia la codificación, que no existía. Y la primera ley de enjuiciamiento civil, la de 1851, va a recibir inmediatamente una serie de comentarios a la misma. Y en Argentina, como consecuencia del inicio de la legislación propia, porque hay que empezar a diferenciarse, a hacer la legislación diferente de España, la legislación esa que se había mantenido en principio mientras no se produjera la legislación. Eso es lo que eso conduce a que la ley sea el objeto básico que se estudia en la reunión.
e incluso en las obras que no tienen el carácter de comentarios en sentido estricto. Porque la obra que tiene sin duda más éxito en España y en Hispanoamérica en ese siglo es la obra de José de Vicente y Caravantes, sin duda ninguna. Pero el que lea la obra y prescinda de la introducción histórica que responde a otro método, se dará cuenta de que la obra en el fondo es un comentario a la ley de enjuiciamiento civil que se había publicado un año antes. Es decir, que a pesar de que el método de la obra, el plan de la obra, no es la exégesis, no es el comentario, sin embargo, materialmente sí que se está haciendo el comentario de la ley en aquel momento. Y en la Argentina pasa más o menos en ese estilo. Las obras de Palaver, de Casarino, de Alberto María Rodríguez, de Silveira, de Calvento, de Malagarriga, de Sasso, de Frías, etcétera, etcétera, en la mitad de las obras que se dice son comentarios a los nuevos códigos que se produce en aquel momento. Tanto es así de que la influencia española de la ley de enjuiciamiento civil de 1855, de la que se ha dicho que es el código que más éxito ha tenido en todos los tiempos, produce el que los comentarios que se hacen en España a la ley de enjuiciamiento civil se difundan, se lean y se estudien en América prácticamente como si la legislación fuera la misma, aunque no era exactamente así. El procedimentalismo a partir de ese momento en España la figura cumbre es, como os he dicho, José de Vicente y Caravantes. Tanto es así que desde él en toda la evolución que se produce después no hay una figura que ni alcance ni se ponga a la altura de él mismo. Hasta 1930, hasta esas fechas que luego veremos, no hay una obra de las características, de la importancia que tiene. En Argentina tuvieron más suerte, puesto que se produce una verdadera evolución que va perfeccionando, y eso no tiene duda, pues cuando se comparan las obras, por ejemplo, de Salvador de La Colina, de Máximo Castro y de Tomás Jofré, donde se ve clarísimamente una evolución en progreso, cosa que en España no se produjo, me parece, por lo menos del estudio que yo he hecho. Esa es la segunda fase. La segunda fase es la exégesis y el objeto a estudiar es la ley. El procesalismo va a romper con ese esquema. El procesalismo se inicia en España y en Argentina allá por la tercera década del presente siglo. Y creo que hay que llegar a la conclusión, aunque no nos guste, de que si hubiera continuado la evolución argentina y española sin influencia externa, no hubiera conducido a eso. Si no se hubiera dado la influencia italiana y alemana, nosotros, por la evolución que estábamos haciendo, no parece que hubiéramos llegado a eso. Pero lo cierto es que por los años 20 se produce, tanto en un país como en el otro, la influencia italiana al principio, alemana principalmente en España, italiana sobre todo en Argentina. ¿Cómo se inicia el procesalismo? En Alemania se inicia por un fenómeno que posiblemente sorprenda un poco cuando por lo menos intenta la explicación del mismo. Los alemanes tuvieron la suerte en el siglo XIX de no tener código hasta 1877. Y eso les hizo que en lugar de lanzarse a explicar un código como los franceses hicieron, se lanzaran a poner las bases teóricas para elaborar un código. Y ese cambio de método es el que, junto con otras cosas como es lógico, pero ese cambio de método es el que posibilitó el que apareciera el procesalismo en Alemania. Porque lo que los alemanes hicieron es replantearse el tema desde el fondo. Lo que los alemanes hicieron es que si el procesalismo se había limitado a la descripción del desarrollo temporal de los distintos procedimientos, la doctrina alemana comprendió a mediados del siglo XIX que el proceso no es un mero devenir fáctico, sino jurídico, que no es una mera relación fáctica, sino jurídica, que afecta a las esferas jurídicas de las partes, haciendo surgir derechos, modificándolos y extinguiéndolos. Y a partir de ahí se explica lógicamente, y lo estoy haciendo muy breve como es lógico, pero se explica fácilmente el que desde Vilo se hablara de relación jurídica y que se discutiera en torno a lo que la acción era y que se pusiera en marcha el procesalismo en ese sentido.
Como es lógico, partiendo de este esquema, el proceso se convierte en el concepto clave e incluso llega a la afirmación de que él ha eliminado del manual y lo ha hecho conscientemente todo lo que se refiere a lo justicial administrativo y especialmente político, dice, aunque tiene que incluir la organización de los tribunales solo en tanto en cuanto afecta directamente al proceso. Y Goldsmith, cuando se refiere a la organización de los tribunales en el manual, lo pone bajo el título de Bases de Derecho Político del Proceso, porque el derecho procesal se refiere al proceso única y exclusivamente. En Alemania se produce la recepción, en Italia, perdón, se produce la recepción de la Consellería de ustedes básicamente Concio Brenda, que se dirige hacia Bach, hacia la influencia del mismo, pero también con Concio-Brenda, en ese sentido, él estudia la jurisdicción, la organización judicial, como presupuesto procesal, solo en el sentido de que sirve de requisito subjetivo en el proceso. El proceso es elemento clave y la jurisdicción es algo relativo, algo que no tiene sustantividad por sí misma, sino que se explica en tanto en cuanto sirve para la explicación del proceso. En este orden de cosas, creo que las características del derecho procesal en Argentina y en España podrían ser muy brevemente estas. En primer lugar, lo que se refiere al método. El sistema va a sustituir a la exégesis en el desarrollo. Si los procedimentalistas se limitaron a estudiar la ley, a estudiar las formas que describía la ley, los procesalistas van a la elaboración de sistemas científicos dentro de los cuales quieren incluir la ley que existe ya. Es decir, no se trata de explicar la ley, sino de explicar un sistema y dentro del sistema ese incluir lo que la ley está diciendo en aquel momento. Las frases de Bach, y me refiero mismo por la influencia que tiene en ambos países, aunque sea en algún caso a través de la doctrina italiana, es evidente en aquel momento, cuando habla de que nos hemos librado, dice, de la pueril creencia de que el legislador pudiera quitar a la ciencia la tarea de elaborar un sistema. El sistema se elabora por la ciencia en aquel momento. En segundo lugar, eso es lo que posibilita que mientras que los procedimentalistas se limitan a describir las formas procedimentales, ahora se haga teoría del proceso, con todo lo que implica en el desarrollo del mismo. Y de ahí, evidentemente, de que el sistema se centre en torno al proceso, aunque no faltan excepciones o matizaciones a ese principio. En segundo lugar, la segunda de las notas es lo que se refiere a la autonomía del concepto. Se va a producir la independencia, la autonomía, mejor el término, frente al derecho material. Y recuerden ustedes que los franceses, los procedimentalistas franceses, hablaban del derecho de los procedimientos como derecho privado, y la consideración como derecho público va a ser algo revolucionario en el concepto que estamos viendo en Argentina y en España, que es donde estoy hablando en este sentido. También se va a producir una conquista de terreno ajeno. Lógicamente, una ciencia, cuando está en su fase juvenil, se lanza inmediatamente a la conquista de parcelas que hasta ese momento han pertenecido a otra rama de la ciencia jurídica. Los ejemplos pueden ser muchos, pero piensen ustedes, por ejemplo, en la prueba que se regula en Alemania, en Francia y en España, en parte en el Código Civil. Piensen ustedes en la cosa juzgada, por ejemplo, en la acción, en la caducidad, en la prescripción y en otros varios ejemplos que se podrían poner en este sentido. Y por último, en lo que se refiere al contenido, evidentemente, aquí sí hay un dejarse llevar por la tradición, y el estudio de la jurisdicción y el estudio de los temas se mantiene tal como se mantenía en los procedimentalistas en ese sentido. Yo lo que quisiera marcar ahora, exclusivamente, de que creo que ha llegado el momento de cuestionarse de si la revolución científica que el concepto de proceso significó en su momento es el final en la evolución de nuestra ciencia. Y yo creo que no es el final en la evolución de nuestra ciencia, sino que es una etapa más en la evolución de nuestra ciencia, y que debe de continuar con la evolución de él mismo. En la evolución esta que rapidísimamente les estoy haciendo, creo que hay que dar un paso más, y el paso más es llegar a la consideración
de que el proceso, al fin y a la postre, no es más que un instrumento. Las definiciones del proceso, todas las definiciones que se suelen dar del proceso, siempre están implícitamente haciendo la referencia a quién maneja el instrumento. Pero que, sin embargo, ese quién utiliza el instrumento queda fuera muchas veces de la concepción que se está haciendo. Eso es algo que, por decirlo de alguna manera, la referencia se está haciendo principalmente al ente subordinado y no al ente principal, que sería la jurisdicción. Por eso es por lo que, por lo menos desde mi punto de vista, creo que deberíamos llegar a hablar del derecho del poder judicial, y que la concepción nuestra debería partir de que el derecho jurisdiccional, o el nombre me da lo mismo en este sentido, pero podría ser uno de los nombres para que se usen, sería el que desarrolla el título correspondiente de la Constitución, donde se plantea lo que el poder judicial es y donde se regulan, entre otras cosas, las garantías del proceso. Ese sería el esquema. No voy a entrar en lo que se refiere a las objeciones que se han hecho a la denominación esa, porque creo que básicamente las conocen ustedes. Pero creo que Couture ya planteó este mismo tema que yo les estoy diciendo. Hace ya unos años, él hablaba de que había 3 líneas en la investigación procesal en aquel momento. Que había una línea de investigación filosófica, cuyo nombre básico era, y creo que se puede decir todavía que es, porque no ha habido ninguna figura de la altura del mismo, incluso después, era capo grassi. Que había una tendencia técnica que ha continuado y continuará sin duda, pero que había una dirección política, y en la dirección política creo que está el progreso, creo que está la dirección que nosotros debemos seguir en ese momento. El poder judicial es algo más reciente de lo que nos han enseñado tradicionalmente. De poder judicial no se hablaba en la Revolución Francesa. De la división cuando se hablaba de la división de poderes en aquel momento, eso lo saben ustedes todos mejor que yo, el propio Montesquieu hablaba que de las 3 potestades de que hemos hecho mención, la tercera de la misma es en cierta manera nula, porque el poder judicial no se entendía como un verdadero poder. Y tanto es así que incluso a principios de este siglo se hablaba de que ni incluso en los regímenes democráticos ha existido un verdadero poder judicial. Y sin embargo creo que una de las características del desarrollo de los países con régimen democrático constitucional es el acceso del poder judicial a verdadero poder en el Estado, con todo lo que significa y con todas las consecuencias que debe tener el mismo. Ello implica que lógicamente los constitucionalistas deben de estudiar lo que significa el poder judicial en la Constitución, pero que deben estudiar de la misma manera como deben de estudiar el régimen económico de un país, el derecho a la herencia en un país, etcétera, etcétera. Pero que partiendo de esa base, el desarrollo de lo que el poder judicial sea es la misión del procesalista o del jurisdiccionalista, si ustedes quieren, en este momento. Más todavía, yo comparto plenamente la tesis que Couture explicó en sus fundamentos, de que las leyes procesales no son sino el texto que reglamenta la garantía de la garantía de justicia establecida en la Constitución. Si partimos de esa base, es evidente, creo, que lo primero que a estudiar, el objeto base a estudiar, es qué es el poder judicial, qué es la jurisdicción, cuáles son las funciones de la jurisdicción en un Estado democrático constitucional, cuál es la organización judicial, cómo deben ser los sistemas de selección del personal jurisdiccional, etcétera, etcétera. Soy consciente de que parte de las materias que yo les estoy diciendo, desde una posición de jurídica en sentido estricto, se le podría decir que eso no es jurídico, pero yo estoy dispuesto a asumir el reproche ese. Estoy dispuesto a asumir el reproche ese porque no creo que tenga trascendencia, porque a mí me da exactamente igual que lo que yo esté estudiando sea jurídico en sentido estricto, o que siempre que sea útil para el funcionamiento de la justicia en un país determinado. Que en España, por poner un ejemplo, hay muchísimos libros que tratan del proceso del artículo 41 de la ley hipotecaria,
que es trascendente, yo no lo dudo, pero no hay prácticamente nada hecho científicamente sobre un tema como la demarcación judicial, que es más trascendente a la hora de la eficacia del funcionamiento de la justicia. Eso implica que, por ejemplo, cuando se ha planteado el tema de la eficacia del proceso, que es uno de los temas hoy de moda en el mundo, yo creo que en realidad se está planteando mal, porque no es el problema de la eficacia del proceso, es el problema de la eficacia de la justicia, de la eficacia del poder judicial. Las soluciones no se podrán lograr nunca a base de acelerar, de acortar los plazos, de hacer un proceso de otra manera. Eso será necesario, pero no será suficiente si no se encara el tema desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista del funcionamiento del poder judicial en ese sentido. Como es lógico, dentro de la construcción del contenido, de eso que estoy hablando del derecho jurisdiccional, estaría la acción en segundo lugar. La acción entendida, es decir, el estudio de la acción en el derecho jurisdiccional debe de tender a resaltar los derechos de las partes, y ello en un sentido doble. Por un lado, con relación al derecho a la jurisdicción, y por otro lado, con respecto de los derechos de las partes en el proceso. Eso implica, en España se cuenta hoy con la base del artículo 24.1 de la Constitución, que está dando muchísimo juego, se cuenta con el derecho de las personas a acudir a la jurisdicción, a poner en marcha el proceso, a la realización de un proceso con las garantías debidas y a la obtención de una sentencia sobre el fondo del asunto. Pero por otro lado, de lo que se hablaría también es de los derechos de las partes, fundamentalmente lo que se refiere a la contradicción y a la igualdad de las partes en el proceso. De la igualdad en sentido práctico, no de la igualdad en la mera declaración teórica en la ley, con todos los problemas que conlleva eso y que yo me limito a hacer un apunte en este momento, porque no puedo entrar en el desarrollo del mismo. Y por último nos quedaría el proceso, lógicamente, el mismo. El proceso, entendido como el instrumento por medio del cual el Poder Judicial cumple con sus funciones, sean cuales sean las que sean, pero las atribuidas por la Constitución. Y por otro lado, el proceso como instrumento de las partes para la obtención de la garantía de justicia que se contiene en la Constitución. No es un instrumento solo del Poder Judicial, es un instrumento de las partes también. Evidentemente esto no supone la consideración de que se trate de un instrumento técnicamente neutro, sino que, como es lógico, el proceso en este sentido también tiene una componenda política a la hora de la regulación de él mismo. Es decir, no es igual la regulación de un proceso de una manera que de otra manera, no ya desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la concepción política. Y no me refiero solo al proceso penal, donde es evidente, sino que estoy pensando también en el proceso civil. Un proceso civil lento, complicado, caro, como es el que padecemos prácticamente en todos los sitios, es un instrumento que imposibilita la realización de las funciones que la Constitución asigne al Poder Judicial. De modo que por esa base se puede impedir la verdadera obtención de la justicia por las partes del mismo. Desde la concepción esta, es lógico que sea mucho más claro el tema que se refiere a la unidad del fenómeno procesal. El instrumento habrá de acomodarse a las necesidades en cada caso, y aparecerá un proceso penal, un proceso civil o un proceso de la clase que ustedes quieran, pero no es más que un instrumento de la jurisdicción, con lo que el concepto único de proceso posiblemente sea más fácil de manejar desde la posición que yo estoy diciendo en este momento, que prescindiendo de la idea de jurisdicción y refiriéndose única y exclusivamente a la idea de proceso. Creo que me he pasado del tiempo que me han dado para el mismo. Yo, como es lógico, no he pretendido convencer a nadie de nada, sino que me conformaría simplemente si les hubiera dado a ustedes algún motivo de preocupación, algún motivo para que piensen ustedes en el futuro. Nada más y muchas gracias.